Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estés viendo este vídeo, que Dios te bendiga. Bueno, en el día de hoy, como ya habéis visto en el título del vídeo, quiero traeros un mensaje y predicar de algo que Job desconocía acerca de Dios. Y es que, aunque la Biblia narra que de la misma boca de Dios salieron que su siervo Job era un hombre justo, apartado del mal y temeroso de Dios, también es cierto que gran parte de su vida Job desconoció un carácter, o mejor dicho, un atributo del Dios que tenía. Y cuanto menos conocemos a Dios, más débil es nuestra fe y peor afrontamos las malas rachas que llegan a nuestra vida. Pero por el lado contrario, cuanto más conocemos a Dios, más fuerte y más afianzada es nuestra fe y más seguridad hay en ella. Más seguridad hay en nuestra alma porque conocemos al Dios que tenemos. Cuanto más conocemos a Dios a lo largo de la vida, mejor afrontamos las aflicciones de este mundo. Y para todo aquel que se pregunte qué era esa cosa que Job desconocía acerca de Dios, quédate en este vídeo porque a lo largo del mensaje lo descubriremos. Ahora vamos a entrar en los versículos en que Job descubrió que no lo sabía todo acerca del Dios que amaba y servía. Y lo podemos ver en el libro de Job, capítulo 42, versículo del 1 al 6. Dice la Biblia, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En esta respuesta de Job a Dios, vemos cómo Job reconoce que en su pasado había hablado cosas de Dios que él no entendía. Por eso sigue diciendo, dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Por lo tanto, te quiero hablar acerca de dos fases destructivas que tenemos que saber enfrentar en medio del sufrimiento. Y la primera fase destructiva, que fue aquello que Job no conocía acerca de Dios hasta este momento, fue saber que Dios es soberano, la soberanía de Dios, que Dios tiene todo bajo su control. No conocer que en medio de nuestro sufrimiento Dios lo tiene todo bajo control es algo que nos afectará nuestra fe y nos afectará nuestro ánimo. Tenemos que saber que Dios tiene el mando cuando estamos pasando por aflicciones o por tribulaciones y no vemos nunca el fin de cuándo va a terminar el ciclo de estas aflicciones. Cuando no sabes por qué estás pasando la situación que vives o incluso la consideras injusta, debemos de saber que Dios sigue siendo soberano y tiene el control de todo. Porque es ahí, en las malas situaciones de la vida, cuando en nuestro corazón se crean y se forjan sentimientos que nublan nuestra mente de cosas ajenas y contrarias a la palabra de Dios. Y en estos momentos hablamos, como dijo Job, sin discernimiento, sacudidos emocionalmente por las malas rachas y el sufrimiento que estamos pasando, decimos palabras como, Señor, ¿estás conmigo? ¿Estás pasando por donde yo estoy pasando? Y todas estas cosas se crean por no conocer que Dios siempre tiene toda tu vida bajo su control. David era consciente de que Dios era soberano y de que a él se le sometía todo, que él tenía todo bajo su control. Por eso dijo en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David sabía que en lo más profundo de su dolor y de su tristeza, Dios estaba con él y todo lo tenía bajo su control. Por lo tanto, sin querer ser muy espiritual y reconociendo de que muchas veces vienen cosas a nuestra vida que cuestan superarlas, que cuestan afrontarlas, sí quiero animarte y decirte que aún así a Dios no se le ha escapado nada en la historia de tu vida. Todo lo que te ha pasado, esto y mucho más, todo lo tiene Dios bajo su control.
Y hablar sin discernimiento, hablar sin sabiduría, es algo que a Dios no le agrada. Por eso, en el último versículo, en el versículo 6, Job termina arrepintiéndose. Dice, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque Job reconocía que había hablado en su pasado cosas que no entendía. Entonces, no cuestiones a Dios en medio de tu sufrimiento. Procura no hablar palabras en medio de situaciones malas de tu vida, pero que no entiendes. Mejor opta por confiar en el Dios bueno y soberano que tienes. Porque aunque seamos cristianos, la vida no es fácil. Aunque tenemos una fe inquebrantable, también sufrimos y también padecemos con las aflicciones que pasamos en este mundo. Y el mismo Job es un claro ejemplo de esto. Siempre hablamos de la cara heroica de Job, siempre hablamos de que Job adoró en medio del sufrimiento, se rasgó las vestiduras y se puso a adorar. Y siempre vemos esta cara súper espiritual de Job, pero también en el capítulo 7 vemos una cara de Job no tan espiritual, sino una cara más sufrida en medio de su dolor. En el capítulo 7, Job confiesa que las noches se le hacían largas y que sus pensamientos negativos no lo dejaban descansar. Por eso dijo, la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Job, mientras estaba sufriendo, llegó a perder la felicidad y hasta la ganas de vivir. Por eso dijo, mis días son vanidad y abomino mi vida, pues mi alma quiso la muerte. En este capítulo vemos cómo su dolor se alargaba y Job se desesperaba. Mis días vuelan y he perdido toda la esperanza. Porque, como había dicho antes, él no adoraba como si nada hubiera pasado, como muchas veces imaginamos. ¿Qué va? Él dijo, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. También Job se llegó a hacer esa pregunta que todos nos hemos hecho cuando hemos pasado por sufrimiento en esta vida. Y esa pregunta es, ¿tan malo soy para que me pase esto a mí, Señor? ¿Qué he hecho para merecer esto? Job lo ilustra en la Biblia diciendo, ¿soy el mal para que me ponga guarda? ¿Tan rebelde soy para que no apartes tu mirada de mí? ¿Cuándo la apartarás y dejarás que trague saliva? En conclusión, en medio del sufrimiento, este es el primer aspecto destructivo. Tu alma llena de preguntas, tu alma llena de dudas y el intento complicado de darle significado y un porqué a las situaciones que vives. Todo esto hará que saques conclusiones en la soberanía de Dios, en vez que descanses en ella. Y es que la soberanía de Dios, el absoluto control de Dios, no está para que saquemos conclusiones, sino para que confiemos y descansemos en ella. Por eso Dios, viendo cómo su siervo Job estaba hablando ignorantemente, sin discernimiento, en medio de su angustia, en el capítulo 38 decide hablarle desde un torbellino. Y Dios le da a Job la mayor clase teológica de soberanía hasta la fecha. Dios le hace ver que aún no había conocido su soberanía y empieza diciendo desde el torbellino, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En otras palabras estaba diciendo Dios, ¿por qué cuestionan mi voluntad como si fuese incorrecta? Y empieza a ponerse la clase teológica de soberanía, más tensa de lo normal, y le dice Dios a Job, ahora yo te haré preguntas y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién encerró con puertas el mar? Yo. Yo fui quien le puso puertas y cerrojo y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y así de esta manera, Dios le hizo a Job unas 70 preguntas y Job no supo responder ni una de las 70. Y después de esta conversación y del estudio bíblico que Job recibió de parte de Dios, Job se arrepintió y dijo, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, porque de oída te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Ahora que Job conocía la soberanía y el absoluto control de Dios sobre todas las cosas, confiesa que conocía más en profundidad a ese Dios que amaba. Por eso dice que en su pasado lo había conocido de oídas, pero ahora que conoce esa soberanía y ese absoluto control que tiene, dice, mis ojos te pueden ver.
porque se produce una cercanía con Dios cuando eres consciente de que tu vida está escondida en el hueco de su mano. Y es que precisamente el control de Dios sobre tu vida lo vas a poder entender cuando no entiendes nada. Por eso Job decía, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Esto quiere decir que Job probablemente en medio de su sufrimiento buscó a Dios en oración, pero sus oraciones no le dieron la respuesta que él quería y que él necesitaba, o que él más bien creía que necesitaba. Después de aquella conversación en el torbellino, Job lo entendió todo. Y es que en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras preguntas, en medio de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, lo último que se pierde es la esperanza y la confianza en Dios. Y es que cuando no conocemos la providencia de Dios con nosotros, es decir, el cuidado que Dios tiene de sus hijos, las malas experiencias que pasamos en esta vida nos vuelven personas infelices e ignorantes. Nos hacen hablar ignorantemente y luego nos arrepentimos porque cuestionamos cómo Él actúa o lo que Él debería haber hecho, o cómo debería de actuar Dios en la situación que estamos viviendo. Y todo esto nos hace hablar sin discernimiento, ignorantemente, porque no es Dios que se tiene que someter a nosotros, sino nosotros que nos debemos de someter a Dios. Y ahí nos pasa como a Job, que nos damos cuenta de que hemos estado hablando muchas veces sin saber, sin entender bien las cosas, y que detrás de todas esas cosas que no entendíamos, habían planes maravillosos de Dios para nosotros. Por eso decía Job, cosas maravillosas para mí que no comprendía. Por eso te animo a no conocer a Dios de oídas, sino a confiar más en Él, en su absoluto control, y entonces empezaremos a verlo con nuestros propios ojos. Por otro lado, está el segundo aspecto destructivo en medio de tu dolor, y es que en esos momentos va a venir el enemigo para intentar derribarte en esos momentos de debilidad. Por eso dice la Biblia que Él está como león rugiente viendo a quién devorar. Pero debemos de saber algo, y es que para que el diablo pueda atacar a nuestra vida, necesita el permiso y la aprobación de Dios. Es por eso que para tocar la vida de Job necesitó el permiso y la aprobación de Dios, para que trajera enfermedad a su cuerpo, para que perdiera la vida de sus hijos, para que perdiera su ganado. Tuvo que tener el diablo el permiso y la aprobación de Dios. Ahora bien, para manipular nuestra mente no necesita el permiso de Dios, necesita nuestro permiso. Por eso dice en Santiago capítulo 4, verso 7, resistid al diablo y huirá. Es decir, el diablo se nos presenta sin poder atacarnos a no ser que tenga el permiso de Dios, pero sí intentando tener nuestro permiso para poder manipular nuestra mente. Y en medio del dolor, del sufrimiento, de las cosas injustas que pasamos en esta vida o de las aflicciones, es una muy buena oportunidad para que el diablo se nos presente e intente manipular nuestra mente. Y he dicho esto porque de la forma en que el diablo veía a Job, seguramente, aunque no lo dice la Biblia, pero seguramente que atacaría su mente. No solamente atacó su cuerpo con enfermedades, a sus familiares, su ganado, sino que yo también creo que el diablo atacaría a la mente de Job. ¿Y de dónde saco estas conclusiones? Las saco de las mismas palabras del diablo cuando habló con Dios y le dijo, si te obedece es porque lo bendices. Es porque bendice su familia, porque prospera su economía. Pero quítale toda la bendición. Deja que pueda meter mano en su familia, en su salud, y verás cómo te maldice en tu presencia. Es decir, el diablo tenía en poca consideración la integridad que tenía Job. Por eso es que Dios, sabiendo que la integridad de Job era verdadera, dice, tócalo, te doy permiso. Porque Dios sabía que la integridad de Job era sincera y verdadera. Pero el diablo interpretaba la integridad de Job como una integridad falsa e interesada para que Dios lo bendijera. Entonces, lo más probable, que como he dicho no lo dice en la Biblia, pero lo más probable es que cuando le quitó la vida de sus hijos, lo llenase de pensamientos negativos a Job, diciéndole que dónde estaba su Dios, que él había quitado la vida a sus hijos. Cuando le llegó la enfermedad, ¿y dónde está tu Dios que no te da salud? Y de muchas maneras atacaría la mente de Job. Entonces me hice esta pregunta, si el diablo veía una obediencia y una integridad interesada en Job,
¿qué puede considerar el diablo de mi integridad hacia Dios? ¿Qué puede pensar de tu integridad con Dios? Es por eso que muchas veces a ti y a mí el diablo nos llena de pensamientos negativos diciendo que no valemos, que no servimos, que si estamos haciendo esto por Dios realmente es por otra cosa y intenta atacarnos a nuestra mente, pero como hemos dicho en Santiago 4:7, debemos resistir las amenazas y las artimañas del diablo y él huirá. Por eso, cuando el diablo cuestione la soberanía de Dios, recuérdale que él está atado a ella, porque el diablo no puede salirse y escaparse del control de Dios. Algo que Satanás quiere conseguir con los hijos de Dios es bombardear nuestras mentes para que perdamos la fe y la confianza en la soberanía y el absoluto control de Dios, porque Satanás sabe que esto es más peligroso que cualquier artimaña o ataque que el enemigo pueda hacer a uno de los hijos de Dios. Por eso Job, aunque tuvo la pérdida, la muerte de 10 hijos suyos, aunque tuvo que sepultar a 10 de sus hijos, después de esto se postró y adoró. Es decir, el ataque de Satanás no le robó la integridad ni la adoración a Job. Cuando su mujer le decía, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le respondió Job? Dice, ¿acaso vamos a recibir lo bueno y no lo malo? Como una mujer fatua estás hablando. Pero sin embargo, cuando no descansaba en el control de Dios, dijo que su alma quiso la muerte. Sufrió amargura y perdió la esperanza. En conclusión, debilitó más a Job la ignorancia de saber que Dios seguía teniendo el control de su vida que cualquiera de las artimañas que el diablo hizo en contra de él. Le hizo más daño no conocer la soberanía de Dios que atravesar por los momentos y las situaciones dolorosas que el enemigo le hizo pasar. Por eso, en medio de tu sufrimiento, Satanás intentará cuestionar en tu mente la soberanía y el control de Dios que tiene sobre tu vida. ¿Para qué? Para que no te aferres a ella, para que no te aferres a su soberanía, porque sabe que en cuanto descanses en ella, ninguna de sus artimañas y de sus ataques lograrán derribarte. Por lo tanto, la voluntad de Dios, claro que hay que entenderla, porque dice la Biblia, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Pero los designios que Él tiene para nuestra vida, muchas veces no lograremos entenderlo. Por eso Job, como no entendía esos designios de Dios para su vida, en el capítulo 31 apela a su inocencia y dice, ¿por qué me está pasando todas estas cosas a mí? Si por las mañanas te hago ayuno, hago sacrificio, me mantengo justo, apartado del mal, porque no entendía los designios de Dios. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Efesios 1:11, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que en esta vida pasaremos por pruebas, por tribulaciones, porque es necesario para entrar en el reino de los cielos. Pero sabemos, como dijo el salmista, el rey David, mas yo en ti confío, Jehová. Y digo que tú eres mi Dios y que en tu mano están mis tiempos. Confía en Dios. Que Dios te bendiga.